Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a reforzar los temas teorema de Pitágoras, triángulos pitagóricos y algunas razones trigonométricas de nuestro curso. Hemos indicado en el video anterior, esto es una de las formas generales de un triángulo pitagórico, ¿no? Fíjense, este cateto difiere en una unidad con respecto a la hipotenusa. Entonces, mientras el otro cateto es igual a los dos sumandos. Fíjense, o el tercer cateto, mejor dicho, el tercer lado, que en este caso es 2n más 1, al cuadrado va a ser igual a la suma de estos dos también, ¿ok? Entonces, miren jóvenes, dando valores a la variable n, que son números enteros positivos, mayor o igual a 1, podemos construir varios triángulos pitagóricos. Son muchos, en sí, infinitos. Entonces, si n vale 1, simplemente reemplazamos aquí n vale 1 y logramos que es 4. Y el otro, lo que es hipotenusa es más 1, que es 5, ¿no? Entonces aquí el 3 al cuadrado es igual a la suma de 4 más 5, siempre. Si n vale 4, y en este caso, fíjense, si n vale 4, reemplazas aquí en esta expresión, entonces logramos que este cateto es 40. Más 1, 41. El tercer lado es igual a la suma de estos dos y sacas raíz cuadrada, o 9 al cuadrado es igual a la suma de estos dos. Etcétera, muchachos, jóvenes, señoritas. Si n vale 2, tienes el triángulo pitagórico. Recuerde siempre, 5 al cuadrado es igual a la suma de estos dos, o 5 es igual raíz cuadrada de la suma de estos dos números. Siempre. Tenemos para n3, para n5, para n6, tus triángulos pitagóricos en función de esta forma general. Listos. Tenemos la segunda forma que habíamos indicado. Aquí está. Tenemos cuando la hipotenusa tiene esta forma, n al cuadrado más 1, y un cateto es n al cuadrado menos 1, el otro es 2n. En este caso, jóvenes, para n mayores o iguales a 2, pero que sea n par. Fíjense, un cateto con la hipotenusa difieren en 2. Eso es el esquema. Mientras en el anterior era difieren en 1, ahora difieren en 2. Recuerde que n debe ser par. Dando valores, algunos valores tenemos los siguientes. Si n es 4, simplemente reemplazas. 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Menos 2, 15. El otro es el doble de n. Si n vale 4, el otro es 8, obviamente. Si n es 6, jóvenes, igual reemplaza. 6 al cuadrado, 36 más 1, 37. Un cateto es menos 2. O 35 más 2, 37. Si n vale 6, el otro cateto es el doble. Siempre, siempre. Fíjese cuántos triángulos podéis construir para n8, para n12, n10, n14. Todos los triángulos pitagóricos, algunos mejor dicho, no todos, algunos de los triángulos pitagóricos estáis viendo. Y a nuestros estudiantes, tanto en cuarto, quinto, hasta tercera secundaria, hemos dado para que puedan construir muchos triángulos pitagóricos, los primeros 20 triángulos pitagóricos. Podéis tener un listado en tu cuaderno. Si podéis buscar por internet, digamos, por Google, por ChatGPT, algo por el estilo, buscaos ternas pitagóricas. Estos números se llaman ternas pitagóricas también, los números que están ahí, que son los lados del triángulo rectángulo. ¿Qué más, chicos? Cada uno de estos triángulos debe cumplir el teorema de Pitágoras, obviamente, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 41 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso es teorema de Pitágoras. ¿Qué dice teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cada uno de estos triángulos, obviamente, cumplen el teorema de Pitágoras. Eso es importante. Listos. ¿Cómo puede venir alguna de las preguntas? Miren, atención a esta pregunta. Miren, miren, miren. Calcule el valor de seno de teta a partir de este triángulo. Fíjese, el triángulo que te está dando están en función de las variables. Primero, lo que tienes que hacer es calcular el valor de x. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Pero verifica que este triángulo, tal como estáis viendo, es un triángulo pitagórico, porque x menos 4 más 1 te da x menos 3. Por lo tanto, este triángulo es pitagórico, es decir, x tiene valor entera. Entonces, ¿qué hacemos? Si es así, el tercer lado, que es en este caso cateto, x menos 5 al cuadrado, es igual a la suma de los otros lados, a la suma de estos dos. Por lo tanto, estoy indicando x menos 5 al cuadrado es igual x más x, 2x, menos 4 más menos 3, menos 7. En este caso tienes que conocer las identidades algebraicas, ¿no? Esta parte de aquí, hay que conocer un poco de álgebra y desarrollar la expresión de la izquierda, x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que es 10x, más 5 al cuadrado, 25. 2x menos 7. Todo pasamos a la parte izquierda y tenemos una ecuación cuadrática. Eso por aspa simple lo calculas, x vale 8. Eso es el valor de x, porque no podría ser 4, porque aquí tendría que ser 0 lado. No, eso no es correcto. Por lo tanto, si x vale 8, reemplazando 8 menos 3, 5. 8 menos 4, 4. 8 menos 5, 3. Este triángulo, fíjense, es pitagórico.
en este triángulo ya puedes calcular todas las razones trigonométricas. Para eso hay técnicas como recordar el cálculo de las 6 razones trigonométricas. ¿Me entiende? Hay memotecnias, todo por el estilo. Entonces, seno de teta va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Para teta, su cateto opuesto es 4. Hipotenusa es 5. Por lo tanto, divide nada más 4 entre 5. Listo, chicos. No te olvides que seno se calcula cateto opuesto entre hipotenusa. Eso debe estar ya en tu cabecita. Listos. Continuamos. La otra pregunta, ¿cómo puede presentarse alguna de los exámenes, digamos, es así? Calcule el valor de coseno de teta. Fíjense, el triángulo es un poquito abstracto. Mira, ve, los lados están en función de una variable. Entonces, aquí igual puedes aplicar teorema de Pitágoras. Pero date cuenta, por algo hemos hablado triángulos pitagóricos. Miren, de x más 5 hasta x más 7 llegas sumando más 2. Por lo tanto, este triángulo es pitagórico. Eso quiere decir que x toma valor entera. Y puedo hacer esta jugada. Si x es 0, entonces reemplazando en esta de aquí, puedo lograr este triángulo rectángulo, lo cual no existe. ¿Por qué? Porque no cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, doy valor x que sea 1. Igual, con estos valores, este triángulo rectángulo no existe, jóvenes. ¿Por qué? Porque no cumple el teorema de Pitágoras. Etcétera, puedo ir buscando para x2, igual no cumple, pero para x3 cumple. ¿Por qué? Porque la hipotenusa sale 10, los catetos 8 y 6. Aplicando el teorema de Pitágoras cumple. 100 es igual a 100, verdadero. Por lo tanto, ya encontraste el triángulo pitagórico que era un poco abstracto, que finalmente resulta ser 10, 8, 6 de lado. Entonces, esto existe, este triángulo rectángulo. Entonces, cuando cada lado del triángulo es un número par, o es un múltiplo de 3, o múltiplo de 5, digamos, múltiplo de 7, entonces podéis simplificar, sacar su mitad, mitad, mitad para poder calcular las razones. Así de arranque, jóvenes. Sacas su mitad de cada uno de ellos y trabajas con ello. ¿Qué te pide? Te está pidiendo en esta preguntita coseno del ángulo beta. Coseno del ángulo beta es cateto adyacente 3 entre hipotenusa 5. Recuerde, coseno se calcula cateto adyacente entre hipotenusa, siempre en todo triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. ¿Ok? Listos. Ese es un repasito que te estoy dando, pastillitas, para que no te olvides. Ahora, esto sería una jugada que puedes hacer rápidamente. Sí, claro que sí. ¿Cómo no vas a poder? Esto puedes hacerlo. Una verificación correcta y en lo que cumple, te detienes y calculas lo que pide, ¿no? Pero si tú no te gusta este proceso, podéis también aplicar teorema de Pitágoras de esta manera y dominar un poquito de álgebra y llevas a una ecuación cuadrática y tenéis ya el triángulo que estáis buscando. Entonces, por cualquier camino, usted puede llegar a encontrar la respuesta. El tema es, cada vez que conoces más técnicas de resolución de los problemas, ahorras el tiempo de la resolución. Eso es otro reto que hay que, ¿no?, enfocarnos. Hay que lograr resolver los problemitas en menor tiempo posible. ¿Eso cómo vas a lograr? Poco a poco. Recuerde que la práctica más práctica, buenos resultados, muchachos, señoritas. Entonces, no tengáis miedo a las matemáticas. Listos. Otras preguntitas te traigo para terminar este video. Es esta. Cosa que en el video anterior, dentro del teorema de Pitágoras, ya habíamos resuelto esta parte. Pero aquí lo aumenté esta. Calcule el valor de tangente de alfa. Aquí está el alfa. Recuerde que primero debo calcular cuánto vale x. Tenéis herramientas como teorema de Pitágoras. Bien, observen bien esta figura. Es un triángulo pitagórico. ¿Por qué, profesor? Porque este cateto más 1 logras la hipotenusa. Ah, entonces un cateto con la hipotenusa difieren en 1. Por lo tanto, este triángulo es pitagórico. Si es así, el tercer lado, que es este cateto, x, al cuadrado, es igual a la suma de la hipotenusa más este cateto. O estás ahorrando el espacio, el tiempo. Entonces, ya llevando a la parte izquierda toda la ecuación, tenemos x al cuadrado menos 12x menos 13 es igual a 0. Aquí aplicas lo que es aspa simple. X vale 13. Reemplazas aquí en la figura el valor de x y logras un triángulo pitagórico precisamente como esta. Aquí está. Mire, entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo? Te está pidiendo tangente. Recuerde, jóvenes estudiantes, tangente se calcula co entre k, quiere decir cateto opuesto entre cateto adyacente. No te olvides eso, se llama coca. Entonces, cateto opuesto a alfa, 13, adyacente, 84. Por lo tanto, tangente de alfa para este triángulo rectángulo es 13 entre 84. Entonces, no te olvides, miren, miren, esta hermosa pregunta. ¿Ah? Es triángulo pitagórico y los lados correspondientes son estos números, lo que estáis viendo. Vamos con la última pregunta de este video. Miren, calcule el valor de secante de phi. Otra vez nos da un triángulo con valores que son, ¿no?, en función de las letras, en este caso de la variable x, pero hay un cateto que te está dando como número. Sospechosamente que este número 6, o podría ser pitagórico, mejor dicho, el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque a partir de este cateto a la hipotenusa llega sumando más 2.
X menos uno más 2 jóvenes llegas a X más uno. Por lo tanto, este triángulo es pitagórico. Es decir, los tres lados son números enteros. Entonces puedes hacer una jugada de que si esto es 6, esto podría ser 10, esto podría ser 8. De tal manera cumple el teorema de Pitágoras. Así de arranque tienes que ser. Pero si no te gusta razonar un poquito, no te gusta ser un poco imaginativo, ¿no? Y siempre tienes que no olvidarte lo que es teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí está, ya está establecido esto. Entonces, esta expresión x menos 1 al cuadrado paso a la izquierda. ¿Qué logro ver aquí? Es una identidad de álgebra que es Legendre. Fíjense esta hermosa identidad, ¿no? Cuando dice a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado es igual 4a por b. Entonces simplemente aplico en esta parte de la izquierda 4x por 1 igual a 36. Cuarta sacamos, x vale 9 de arranque. Reemplazando, 9 más 1, hipotenusa 10. 9 menos 1, 8. 9, aquí el otro 6, obviamente, ¿no? Entonces, como tienen todo mitad, sacas su mitad a ese triángulo. Por lo tanto, calculas secante. Estudiante, no tienes que olvidarte cómo se calcula las 6 razones trigonométricas. Las 3 primeras, el resto sale por la inversa, por su recíproco, por la volteadita. Recuerda, entonces, secante, ¿quién es su recíproco? Coseno. Coseno se calcula cateto adyacente entre hipotenusa, mientras secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Esa parte tienes que tener a la mano hasta que te acostumbres. ¿Por qué? Porque es un tema importante lo que son las razones trigonométricas. Si usted no sabe razones trigonométricas, va a tener problemas en los siguientes temas, porque todos los temas en adelante están relacionados con razones trigonométricas. Yo sé lo que te digo, así que ponte a aprender las razones trigonométricas. Terminamos. Secante de phi entonces, hipotenusa entre cateto adyacente. En este caso, como ya está simplificado, 5 entre 3. Estimados jóvenes, esto era algunas de las preguntitas para recordarles que las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras y los triángulos pitagóricos son muy importantes en tu conocimiento dentro del curso de trigonometría. Conmigo hasta aquí, no te olvides de practicar cómo se calcula las razones trigonométricas. Nos vemos.